Bueno, en este caso vamos a ver entonces lo que pasa en las fuentes trifásicas. Anteriormente habíamos visto las monofásicas. Entonces aquí tenemos un circuito donde tenemos las tres líneas A, B, C y el neutro. Entonces, el neutro puede o no estar, pero donde sea una, por ejemplo, que sea una conexión en fuentes en Y, el neutro sería una una línea disponible para conectarse con la carga, ¿cierto? Entonces, si solo es un circuito en delta, estarían conectadas únicamente las tres líneas y no existiría este neutro. Entonces, ¿cómo es que la potencia o cómo es la potencia en circuitos eléctricos balanceados? Esto es un circuito eléctrico balanceado porque todas las líneas están iguales, ¿sí? Entonces, entonces conectaremos primero una línea, una carga en Y. Vamos a conectar una carga en Y. Entonces, eh, la carga eléctrica balanceada en Y, es decir, que las tres cargas en las tres líneas tienen la misma parte real y la misma parte imaginaria, y la misma magnitud y tienen el mismo ángulo, ¿sí? Bueno, en esta conexión hay una serie de parámetros que vamos a analizar. Primero, entonces, la corriente de línea, esta corriente de línea, entonces, eh, ¿quiénes van desde la terminal? Entonces, el primer parámetro, las corrientes de línea van desde la terminal de la fuente trifásica hasta las cargas. Aquí la corriente de línea, o la corriente, perdón, la corriente de la fase, las corrientes de línea son iguales, o sea, corriente de fase y corriente de línea son iguales. Entonces tenemos que la magnitud de la corriente de A es igual a la magnitud de la corriente de B a la de C y finalmente la total es una corriente de línea que es igual a la corriente de la fase. En segundo lugar, también hay desfases independientes de los valores porque siempre que se trata de circuitos eléctricos trifásicos que estén balanceados en fuentes y carga, entonces la diferencia angular es de la corriente de A hacia la corriente de B, y de la corriente de B a la corriente de C, y de la corriente de C a la corriente de A. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, de la corriente de A hacia la corriente de B es de 120 grados en atraso, y la corriente de A hasta la C es de menos 240 grados o más 120 grados. Entonces, en este caso es más cómodo determinar las magnitudes que trabajar con los valores angulares. En estos circuitos balanceados la magnitud de las corrientes de línea es igual siempre. Entonces, o sea, siempre es igual a las magnitudes. Entonces, como aquí, aquí, esta magnitud es igual a esta y igual a la C, que esa es la corriente de línea. ¿Sí? En este circuito, eh, en este circuito la corriente que sale de las terminales de la fuente trifásica es igual o es la misma que es igual o es la misma que cada una de las cargas, en cada una de las cargas. La corriente de fase es igual a la corriente de línea. Entonces, si la corriente de línea está dada en términos de voltaje de línea, es decir, que miden entre A y B, y B y C, y C y A, y que viene dado por ejemplo, viene dado por el voltaje de línea sobre la raíz de 3 por la impedancia en Y, o sea, la magnitud de la impedancia en Y. Aquí es la magnitud del voltaje en línea y aquí es 3 veces por la impedancia en Y. ¿Sí? Entonces, entonces, podemos también hallar una relación de voltaje de fase. El voltaje de fase es igual al voltaje que hay en las terminales de las cargas. Es decir, que solo es multiplicar la impedancia por la corriente que atraviesa. Es decir, la impedancia es igual a R, o sea, la corriente que puede ser positiva y negativa.
por la reactancia imaginaria que multiplica a X, y es igual a la magnitud de la impedancia en forma polar, ¿no? Porque aquí estamos averiguando el ángulo. Estamos averiguando el ángulo. Este es el ángulo. Entonces, hay que recordar que la impedancia en forma rectangular posee una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Que es positiva y es negativa. O pues mejor, es positiva o negativa. Positiva si tuviéramos una reactancia inductiva, y negativa si lo que hay en serie con la resistencia es una capacitancia. Bueno, esto tiene una magnitud, o sea, esta impedancia, y el ángulo de la impedancia que lleva, o que vamos a llamar mejor, que vamos a llamar phi. En este caso, esto siempre va con la diferencia de fase entre el voltaje y la corriente. El voltaje y la corriente. Ahora, la impedancia está dada por el fasor de voltaje, ¿sí? Es decir, que la impedancia es igual al voltaje sobre la corriente de A, y es igual al voltaje de fase sobre la corriente de fase, ¿cierto? Y cada uno con su ángulo phi en A y el ángulo phi en corriente. Ahora, la diferencia de fases entre el voltaje y corriente es lo que se tomó de referencia para el factor de potencia entre el voltaje de fase, ¿sí? El factor de potencia, y entonces ahora el voltaje de fase es igual al voltaje de línea. El voltaje de línea es la magnitud de la corriente, ¿sí? Dividido entre la raíz de 3 y la magnitud de la línea, la impedancia de la línea, multiplicado por la impedancia en Y. Entonces, nosotros aquí podemos simplificar esta Z con esta Z, y nos va a quedar que el voltaje de la fase es igual al voltaje de la línea sobre la raíz de 3, lo que se cumple en cada una de las fases. En cada una se tiene que cumplir esto. Entonces, el factor de potencia, que es el coseno de phi, ¿sí? Entonces, primero tenemos el factor de potencia, luego vamos a tener la potencia aparente, que es igual al voltaje de fase por la corriente de fase. Luego tenemos la potencia activa, que es la potencia aparente, que es esta potencia aparente, por el coseno de phi, y que a su vez es igual al cuadrado de la corriente de fase por R, o sea, por la reactancia. Lo pusimos como R. Entonces, eso es igual a su vez al voltaje al cuadrado de R sobre la reactancia, ¿sí? ¿Qué pasa? Que vamos a mirar entonces que la potencia reactiva es igual a la potencia aparente por el seno de phi, y a su vez es igual a la corriente al cuadrado de la fase por una reactancia. Esta reactancia puede ser inductiva o puede ser capacitiva, ¿sí? Y a su vez es igual al voltaje al cuadrado sobre una de las reactancias. Otra vez vuelvo y les digo, puede ser capacitiva o puede ser inductiva. Para todo el circuito, entonces la potencia total entonces es 3 veces. Para la aparente también es 3 veces. Para la reactiva también es 3 por 3 veces, o sea, por 3 fases. Cada uno es por 3 fases. Entonces vamos a armar el triángulo de potencias. Allí tenemos nosotros el triángulo de potencias, que está dado por potencia aparente, potencia reactiva y la potencia activa, y este es el ángulo de la impedancia. Entonces ya miramos nosotros ahí que el coseno de la impedancia es igual a potencia aparente potencia activa sobre potencia aparente,
el seno es igual a la potencia reactiva sobre la aparente, y la tangente de la potencia reactiva, la tangente del ángulo es igual a la potencia reactiva sobre la potencia activa. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahora sabemos que el predominio es inductivo. La corriente o sea, si el predominio es inductivo, pues la corriente se va a trazar, ¿sí? Como nosotros vimos en los circuitos RL en serie anteriormente, cuando hicimos las ondas, que si era inductivo se atrasaba. Y si un circuito, bueno, lo llamaremos también circuito en atraso. Y si es al contrario, si es reactivo, entonces lo vamos a llamar en adelanto. ¿Listo? Entonces vamos a continuar aquí con... Entonces decíamos que para corregir, si es para corregir el factor de potencia, entonces vamos a agregar reactancias en paralelo con cada una de las cargas. Es decir, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer aquí, a colocar en paralelo reactancias, ¿sí? En todos los circuitos vamos a hacer lo mismo. Entonces, perdón, acá, así la carga, hacemos lo mismo en cada carga. Estamos agregando reactancias en paralelo. Miren, entonces lo que hicimos ahí fue agregar IJX, o sea, una corriente imaginaria, lo que llamamos corriente imaginaria. Entonces IJX, imaginaria, o sea, vamos a corregir el factor de potencia colocando reactancias paralelas en cada una de las cargas, ¿sí? Entonces, esas reactancias pueden ser inductivas o capacitivas, depende, ¿no? Depende de lo que nosotros tengamos. Cualquiera de las dos debe ser colocada en la parte imaginaria de la impedancia en Y. Entonces, como se puede ver, entonces se han conectado cargas en paralelo con la impedancia. Esas reactancias serían un condensador. En este caso, por ejemplo, sería un condensador si la impedancia en Y es inductiva o positiva, ¿sí? O positiva. Si la parte imaginaria es negativa, si la parte imaginaria es negativa o es de predominio capacitivo. Entonces conectamos en paralelo una inductancia para anular ¿qué? Para anular el predominio capacitivo o para reducirlo. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a ver un ejercicio de aplicación. Vamos a mirar el siguiente ejercicio de aplicación.